Genética y herencia. Integrantes: Mía Munive Hernández. Valery Castillo Mori. Nicole Torres Alcázar. ¿Sabías que existen más de 10 millones de enfermedades genéticas descritas en el mundo y afectan a alrededor del 7% de la población mundial, causando alta morbimortalidad y costos para los sistemas de salud pública? En este video te enseñaremos acerca de alguna de estas enfermedades, pero para comenzar, primero debemos saber qué es la herencia y qué es la genética. La herencia biológica es el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere o está predispuesta a adquirir las características de sus progenitores. Estas características pueden transmitirse a la generación siguiente o dar un salto y aparecer dos o más generaciones después. La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Los humanos tienen 46 cromosomas, de los cuales 2 determinan su sexo y 22 son autosómicos. Los cromosomas contienen genes de ADN que codifican proteínas. Los genes pueden tener variaciones llamadas alelos que pueden causar enfermedades. Algunas enfermedades son recesivas, lo que significa que necesitan 2 alelos anormales para manifestarse. Otras son dominantes, lo que significa que basta con un alelo normal para causar una enfermedad. Una persona con un alelo anormal es heterocigota y una con 2 alelos anormales es homocigota. Enfermedades transmitidas por herencia. Entre estas tenemos a hipercolesterolemia familiar autosómico dominante, hemofilia recesivo ligado al cromosoma X, distrofia muscular recesivo ligado al cromosoma X, fibrosis quística autosómico recesivo. Después de haber conocido estas enfermedades hablaremos de una en especial. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen por primera vez más tarde en la vida. La demencia es la pérdida del funcionamiento cognitivo, pensar, recordar y razonar, y de las habilidades de comportamiento hasta tal punto que interfieren en las actividades y la vida diaria. Etapas. En la primera etapa se incluyen los conflictos y por ende las fallas en la memoria en las que se puede destacar la falta de coherencia al hablar. A la vez, se observa cómo recibe críticas por parte de sus amigos o familiares, ocasionando que los pacientes se depriman. En la segunda etapa se resaltan los problemas al expresarse, es decir, se encuentran deficiencias en el lenguaje del paciente y con este también en la escritura. En la tercera etapa, la familia se ve incluida, por lo cual es muy importante destacar que la enfermedad del Alzheimer tiene un fuerte impacto hacia las personas que realizan los cuidados del paciente. Los científicos continúan tratando de entender los cambios cerebrales complejos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. Es probable que los cambios en el cerebro puedan comenzar una década o más antes de que aparezca algún síntoma. Durante esta etapa sumamente temprana de la enfermedad de Alzheimer, se están produciendo cambios tóxicos en el cerebro, incluso las acumulaciones anormales de proteínas que forman las placas amiloides y ovillos de tau. Las neuronas, que anteriormente eran sanas, dejan de funcionar, pierden conexiones con otras neuronas y mueren. Se cree que muchos otros cambios cerebrales complejos también desempeñan cierta función en la enfermedad de Alzheimer. Parece que el daño inicialmente ocurre en el hipocampo y la corteza entorrinal, partes del cerebro esenciales para formar recuerdos. A medida que mueren más neuronas, otras partes del cerebro resultan afectadas y comienzan a encogerse. En la etapa final de la enfermedad de Alzheimer, el daño es extenso y el tejido cerebral se ha reducido considerablemente. A continuación, les mostraremos un video de información de la enfermedad desde la perspectiva psicológica. Es un problema degenerativo. Muchos autores consideran que esto es hereditario, ¿no? El Alzheimer se puede aparecer a una edad tardía, ¿no? Pero también se ha visto casos, que puede aparecer a temprana edad. Uno de los factores es la memoria, la pérdida de la memoria. La persona comienza a olvidarse de las cosas, va con el tiempo, a veces hasta puede perder el habla, va perdiendo ciertas capacidades se olvida, ya no recuerda con las personas o los familiares con los que vive. Se desorienta continuamente, puede salirse de su casa y perderse, y no reconoce, dónde está, ¿no? Entonces, como le digo, es una enfermedad progresiva, y que deteriora rápidamente, ¿no? Y más aún, vuelvo a recalcar, si hay ya antecedentes de familiares que tienen Alzheimer,
ya hay que, ¿cómo se llama? Y se va presentando en otro familiar este tipo de comportamiento, entonces hay un factor que nos puede indicar que puede darse también este problema, ¿no? Entonces ahí, al detectarlo ahí a tiempo, se puede hacer pues laborterapia, trabajo psicoterapéutico, para poder hacer de que no avance rápidamente esta enfermedad. Y se trabaja multidisciplinariamente porque también ahí hay que trabajar el neurólogo, psicólogo o psiquiatra, una combinación de terapias tanto a nivel de medicación como también la de terapias con alternativas, ¿no?